Cuando empezamos, no teníamos sello discográfico y durante el primer año hicimos varios conciertos en Inglaterra. Después, las grandes compañías se interesaron, como Phonogram, CBS o Island, pero realmente no estábamos interesados. Nosotros lo que queríamos hacer era un single, y ellos querían contratarnos por 5 años. Entonces apareció Daniel Miller de Mute Records, y al principio no le interesó nuestro proyecto, pero finalmente hicimos el disco con él, hace casi 10 años. El resto es ya historia. Después de 10 años, nuestro entusiasmo es tan grande como era cuando empezamos, e incluso mayor. Ahora disfrutamos más con lo que hacemos. No estamos tan presionados para hacer discos de éxito. Vamos al estudio pensando en hacer un álbum, el mejor álbum. Y esta es una actitud que se refleja en los demás. La gente siente que es más relajado, que no hay presión. Nosotros no imponemos nada, solamente que guste a quien guste. Nuestro éxito en América ha venido gracias a mucho trabajo. Han sido 10 años de giras anuales, trabajando continuamente a tope, y nuestros conciertos siempre nos han importado más que las ventas. Tocamos para 500.000 de personas antes de vender 500.000 de discos. Y nuestro último álbum ha vendido 1 millón de copias. Ha sido el primero que lo ha conseguido. Después hicimos una película con un realizador de documentales, Penny Baker. Ahora los americanos están entusiasmados con Violator, y el single Personal Jesus ha sido disco de oro. Ha vendido 500.000 de copias. Todo el mundo ha dicho cosas buenas del álbum y hay que esperar a ver qué pasa. El álbum 101 lo grabamos en Pasadena, en California, y fue al final de una gira de 1 año para Music for the Masses. Queríamos hacer algo especial, y se nos ocurrió la idea de tocar en un gran estadio en California. Hubo reacciones negativas, porque decían que no podéis hacerlo, es demasiado. Pero nosotros pensamos que sí, ya que la última vez que habíamos tocado en Los Ángeles, lo habíamos hecho ante 50.000 personas. Y pensamos que podíamos repetir y hacer el álbum. De hecho, la primera semana vendimos 50.000 entradas y supimos que la gente apoyaba nuestra idea. Era el final de la gira y queríamos hacer algo especial, que el público lo tuviera en su mente y que lo recordara. Personalmente fue la mejor experiencia de mi vida, aparte del nacimiento de mi hijo. Y para la banda fue un punto culminante. A mí, personalmente, me hizo llorar. Creo que los 80 han sido 10 años de éxito para Depeche Mode, y no hay muchas bandas que puedan decir que hayan sobrevivido 10 años de éxitos continuos. Para nosotros, los 90 son algo nuevo. Acabamos la década pasada con 101, un álbum en vivo, que era un documento de los 10 años de Depeche Mode, y una película. Y ahora hemos grabado Violator. Queremos empezar la nueva década como la anterior. Cada año es algo diferente. Trabajamos y esperamos que a la gente le guste nuestra música tanto como a nosotros nos gusta hacerla. We recorded Violator, the new album, in Milan, in Italy, in Denmark, a place called Puch Studio. Grabamos el nuevo LP Violator en Milán, Italia, en Dinamarca y también en Londres, en los estudios Church.
Grabamos Personal Jesus y otros temas en Milán. La mayoría del material lo grabamos en Dinamarca, pero tampoco hicimos mucho en Milán porque es una gran ciudad para salir y divertirse y no trabajamos lo suficiente. Después regresamos a Dinamarca y fue muy aburrido. No había ningún sitio a donde ir y trabajamos mucho. Creo que este es nuestro mejor álbum, pero se supone que es esto lo que tengo que decir. Para mí es el mejor álbum de Depeche Mode. Cuando grabamos Violator, tratamos de combinarlo todo. Trabajamos con electrónica, pero también quisimos hacer algo espontáneo, parecido a una actuación. Y la única manera de conseguir esto es tocar juntos en el estudio. Pensamos que así nos llevaría menos tiempo, pero de hecho nos llevó mucho más porque hay que pensar lo que haces, hay que organizar la situación. Se tarda más tiempo porque tienes que meterte a fondo en ello y esto no es a lo que estábamos acostumbrados. En este LP hay más directo y más espontaneidad que en ningún otro. Martín tocó la guitarra en directo y Alan la batería. Después cantamos en vivo en el estudio. Para mí es el LP más divertido que he grabado con Depeche Mode porque había mucha energía y entusiasmo en todo ello. Grabamos más temas de los que aparecen en el LP, pero decidimos editar los que más nos gustaron, en vez de incluirlos todos. Para mí es el LP más espontáneo, pero la espontaneidad lleva tiempo. For me, it was our most spontaneous album, but that spontaneity takes time, you know, because you have to find it.